Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Querido Dios, una vez más, Señor, invocamos tu nombre con humildad y reverencia para pedirte perdón de nuestras faltas, rogarte que puedas derramar tu Santo Espíritu en este lugar, Señor, para que tú puedas santificar la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda impregnar nuestra mente y nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros defectos, Señor, ayúdanos a poder estar en sintonía contigo cada minuto de nuestras vidas. Bendice este lugar, bendice esta iglesia, que tú sigas siendo la cabeza de esta iglesia como también de nuestras vidas. Amén. Quédate una vez más, te invitamos que tú seas el huésped ilustre en este lugar. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y el título de este mensaje es Grande a los ojos de Dios. Grande a los ojos de Dios. Vayamos a nuestras Biblias. Vamos a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y vamos a ver versículo 4 al 7. Hizo pues Samuel como le dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: es pacífica y bienvenida. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificado a Isaías. Y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, envió a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo deseo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, hermanos, aquí estamos recordando una historia que muchos de nosotros la conocemos, los niños la han escuchado en sus clases muy pequeños. Aquí vemos la orden de Dios al profeta Samuel para buscar de los hijos de Isaí al que iba a ungir como el nuevo rey. Pero vamos a retroceder un poquito y vamos a ver el contexto histórico de lo que sucedía en esos tiempos con el pueblo de Israel, ¿no? Dice que bajo el gobierno de los jueces, los israelitas estaban seguros y prosperaban cuando seguían los preceptos y las instrucciones de Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y quisieron establecer una nación con rey, al igual que los pueblos paganos que los rodeaban. Eso representaba más que simplemente el deseo de un gobernante terrestre que los protegiera de sus enemigos. Era una manera de rechazar a Dios que los había conducido desde el llamado de Abraham hasta los días de Moisés y Josué, e incluso hasta el establecimiento de los israelitas en la tierra de Canaán. De repente, ellos dijeron: no queremos más teocracia, no queremos más que Dios nos dirija nuestras vidas. Hoy queremos ser como todos los otros países, tener nuestro propio rey, un rey terrenal que lo podamos ver, que lo podamos seguir y que podamos nosotros adorar. Eso es lo que ellos pidieron, ¿no? Rechazaron a Dios, a pesar de todo lo que Dios le había dado a este pueblo, todo lo que había hecho con esta nación. Así somos muchas veces nosotros, ¿no? Dios durante toda nuestra vida, no sé, el que tiene 15, 20, 30, 40, 50, 60 años, Dios nos ha dado muchas bendiciones, ¿no? Nos ha dado hijos, nos ha dado salud, el privilegio de ver nuestros nietos o ver hijos nacer, ¿no? Cómo nos hemos seguido desarrollando en esta vida. Y a pesar de eso, muchas veces nosotros rechazamos a Dios, ¿no? Siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios deseos. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué este pueblo, de ser dirigido por Dios, es una nación bendecida, cambia de parecer? ¿Qué tuvo que ver para que ellos cambiaran de decisión? Y lo que siempre sucede, ¿no? Lo que el mundo nos vende, ¿no?
la atracción del mundo. Y tarde o temprano nosotros somos contagiados por la cultura occidental, ¿no? Del consumismo. Los que trabajamos en la minería sabemos de que hay una crisis. Y sabemos de que esa crisis afecta a muchos hogares, por no decir la mayoría. Y muchas personas de una población flotante que vienen a trabajar aquí a Calama, hoy ya no están. Hoy día pueden ver que ha bajado considerablemente ese número de pobladores. Pueden verlo tranquilamente en las casas, ¿no? Antes no había casas ni piezas para alquilar. Y ahora lo que más sobra son casas y piezas. Y por ende los precios van bajando. Y así hay muchas casas que ahora están pagando menos. ¿Por qué? Por la crisis. Pero esa crisis no se ve en el mall, ¿no? Ayer me tocó ir a visitar a mi hermano al mall y la gente salía con paquetes así inmensos de, no sé, regalos, televisores, equipos. Y uno se pone a caminar por allí. Yo estuve aproximadamente como cerca de 2 horas estuve ahí en la tienda Ripley donde trabaja mi hermano. Y de cada 3 personas que entraban, una salía con regalos, ¿no? Y es el consumismo, es lo que vende la televisión, lo que vende estas fiestas, ¿no? Es lo que normalmente nosotros crecemos con esa cultura occidental, ¿no? Pero Dios en su palabra tiene un mensaje mucho más profundo, que no tiene que ver con el momento, que no tiene que ver con las fechas, que no tiene que ver con el consumismo, lo que nos venden en televisión. El Señor aquí tiene que ver con su adoración. El pueblo de Israel dejó de creer en Dios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Primero Samuel, seguimos, capítulo 8, y vamos a ver los versículos 1 en adelante. Vamos a leer primero del 1 al 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y el segundo Abías. Ambos eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Aquí comenzamos a encontrar ¿por qué ellos dejaron de creer en los jueces? ¿No? Porque los jueces, como cualquier ser humano, comenzaron a fallar. En ese tiempo, para llegar a tener tan alto cargo, era hereditario. O sea, si el padre, ya sea por salud o por vejez, dejaba ya de tener esa capacidad de poder cumplir con esas funciones, sus hijos heredaban ese cargo y seguían dirigiendo el pueblo. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí vemos en primer lugar que Joel significa Jehová es Dios, que es el primer hijo de Samuel. Y el segundo hijo se llamaba, ¿cómo se llama el segundo hijo? Abías, que significa mi padre es Jehová, ¿no? Dice que Beerseba queda al sur de Palestina y que tenía antecedentes patriarcales. Y aquí vemos que el problema no es tanto la petición de una monarquía, o sea, de un rey, sino lo que los motivaba a pedirla era que, a pesar de la edad avanzada de Samuel y la ineptitud de sus hijos, eran en realidad factores secundarios. Ellos querían, como todas las naciones paganas que los rodeaban, tener un rey que lo pudieran ellos ver, ¿no? Eso es lo que ellos querían. Querían, como todos los demás, tener lo mismo, ¿no? Es como lo que sucede ahora, ¿no? Si sale una música, si sale un videojuego, si sale una nueva aplicación, todo el mundo lo quiere tener, hasta los más pequeñitos, porque eso trae como consecuencia la moda, ¿no? La moda, vestirse de negro, aplicaciones nuevas, modernas. Entonces todo el mundo quiere estar dentro de eso, ¿no? Y nosotros los padres, nosotros los que ya tenemos nietos, tenemos que ir al tanto de lo que va ocurriendo en el entorno de nuestros seres queridos, ¿no? Y tenemos que justamente aconsejarlos, porque si tú comienzas a ser autoritario y decirle, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, y le enseñas una regla
de que la vida espiritual es una regla de no, ese niño, cuando sea un joven, no va a querer estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque va a considerar la iglesia como la regla de los no. No se hace esto, no se hace lo otro. Y nosotros vemos muchos chicos que crecieron en la iglesia, hoy no lo están, ¿no? ¿Por qué no lo están? Porque hay veces nosotros nos equivocamos y comenzamos a ser autoritarios con nuestros hijos. Un hermano de la iglesia de donde yo vengo tenía 5 hijos. Tiene 5 hijos. Y cuando yo lo conocí, ya los hijos iban muy poco a la iglesia, ya eran jovencitos ya, tenían 15, 16, 17, 18, hasta 20 años. A uno de ellos lo conocía más porque jugábamos a la pelota. Y un día este hermano que ya descansa en el Señor me dijo: Lisandro, tú no sabes cuán arrepentido estoy de haber sido un padre autoritario con mis hijos. Porque cuando ellos no querían venir a la iglesia, no querían levantarse temprano para venir a la iglesia, como él es un hombre de campo, que tenía poco tiempo nomás viviendo en la ciudad, él los agarraba con un látigo y los levantaba y los metía a la ducha y los sacaba y los llevaba a la iglesia. Y claro, cuando son chicos, tienen que obedecer nomás, ¿no? Pero cuando crecen, y claro, no esto, no lo otro, todo era no. Entonces los chicos crecieron rebeldes y los 5 están fuera de la iglesia. Y los 5 hicieron todo lo posible para humillar a su padre, ¿no? Se metieron en las drogas, la única niña se metió con un drogadicto, tuvo hijos con él, el otro chico fue drogadicto, el otro terminó preso, y el otro alcohólico, y todo. Los 5 chicos se perdieron en la iglesia. Él me decía, no sabes el dolor que hay en mi corazón. Pero él seguía firme con su esposa, una linda persona. Pasado el tiempo, y este hombre descansó en el Señor hace unos años cuando yo estaba acá. Y yo tengo comunicación constante con los hermanos de allá. Y me dijeron que los hijos comenzaron a regresar a la iglesia. Amén. Claro, ya no estaba el padre, se dieron cuenta que su vida estaba destrozada, ¿no? Y había en su corazón la semilla del Evangelio, ¿no? Y se cumple lo que dice Proverbios 22:6, ¿no? Y esos niños fueron instruidos y regresaron a los caminos de Dios. Con vidas destrozadas, pero sabiendo de que Dios es el único que las puede recomponer. Amén. Hermanos, ese más o menos comparado con nuestra época, fue el contexto de los israelitas que estaban contagiados por el paganismo de los países vecinos, ¿no? Y eso fue lo que los llevó a pedir un rey. En el verso 6 en adelante dice: pero no agradó a Samuel que le dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y oró a Jehová. Dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, pero hazle una advertencia solemne y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Samuel: mira, ellos te están pidiendo un rey y no te están desechando a ti como un juez, sino me están desechando a mí como su Dios. Pero está bien, diles que hagan como ellos quieren, dales el rey que ellos quieren, diles que sí van a tener su propio rey, pero diles una cosa, que las consecuencias de sus elecciones ellos lo van a asumir, ¿no? En esa época se daba un diezmo para los descendientes de Aarón, para los sacerdotes. Se daba otro diezmo para sostener a todos los profetas, a toda la obra religiosa. Y al tener un rey, iban a pedirle, ese rey iba a exigirle otro diezmo, ¿no? Y la historia cuenta que llegó un momento que el pueblo ya no tenía ni qué comer, porque las leyes tributarias de estos reyes era tan dura con ellos, ¿no?, que llegaron a ser hasta sirvientes. Perdieron todo por sus propias elecciones. Dios nos dice: mira, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro, tú
me das una lista de las cosas que quieres y me pones al final que sea tu voluntad, ¿no? Pero me diste la lista, lo hacemos, yo lo he hecho, ¿no? A veces en nuestra ignorancia nos equivocamos y decimos quiero esto, quiero lo otro, Señor dame lo otro. Yo le vengo pidiendo a Dios, voy a cumplir en marzo de este año 2017 10 años aquí. Yo cuando tenía 4 o 5 años, yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de regresar a mi país, porque extrañaba, todos los que somos extranjeros sabemos de que uno extraña sus costumbres, su ciudad, su comida, su familia, sus amigos, todo lo que nosotros tenemos ahí, nuestras raíces, ¿no? Y nos cuesta adaptarnos a una ciudad, a un país totalmente distinto, todo comienza de cero, todo comienza de nuevo. Y yo le pedí a Dios, le pedí el 4º año, el 5º año, el 6º año, el 7º año, y ya llegó un momento que le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no te voy a pedir, ya no te voy a pedir regresar, porque cada vez que te pido regresar, me quedo más tiempo. Entonces, mejor voy a optar por estar en silencio y que tú proveas el momento adecuado, ¿no? Y es así, nosotros muchas veces tomamos decisiones, exigimos cosas a Dios, a veces nos apresuramos, ¿no? Queremos darle una ayudadita a Dios, una manito a Dios. Pero Dios nos ama. Amén. Siempre nos va a amar. Hagamos lo que hagamos. Dios siempre va a tener un amor incondicional sobre nosotros. Siempre va a respetar la libertad de elección, de decisión, ¿no? Que tomemos. Siempre lo va a hacer Dios. Lo que Dios no va a intrometerse, que no puede detener Dios, es las consecuencias, ¿no? Si tú tomas una decisión que tú quieres, que tú anhelas, que tú deseas, que tú tercamente lo quieres y lo haces, Dios te va a decir, yo te amo, y ese amor te da la libertad de elegir, de decidir. Pero si te equivocas, tú pagas las consecuencias, no yo, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos vivido en nuestras vidas. Y todos los que ya tenemos canas lo sabemos, ¿no? Aprendemos con el golpe, ¿no? Hay una historia que a mí siempre me llamó la atención, que me lo contó mi hermano, que decía de cuál diferencia hay entre un hombre y un animal. Y mi hermano me decía, aunque tú no lo creas, los animales son más inteligentes que nosotros. Y yo le refutaba y le decía, no, nosotros somos seres racionales y tenemos esa capacidad de justamente de poder razonar, poder ver, poder elegir, poder escuchar. Justamente por ese poder racional que tenemos, somos peores que los animales. Y me decía, un burro está jalando una carreta con su amo, ¿no? Y el amo va golpeándolo y el burro va avanzando. Ustedes saben los que vienen del campo, yo lamentablemente el campo he ido solamente de pasada. Tienes que golpear a la bestia para que vaya avanzando, ¿no? El burro por lo general es un animal más lento que un caballo. Y de repente llega a un lugar y lo golpea y el burro no anda. Se queda quieto. Y el hombre sigue golpeando y el burro no se mueve. Pero el hombre, como muchos de nosotros, terco, lo golpea más fuerte y el burro avanza y cae en un vacío. Burro por allá, carreta por allá y el hombre por allá, ¿no? Se cayeron. El burro no quería avanzar porque veía el peligro. El hombre no ve el peligro, el hombre es osado, el hombre se avienta nomás. Y se cayó, ¿no? Pasa 2 o 3 días y el hombre va nuevamente con su burro, con su carreta, por el mismo camino, golpeando a la bestia, avanzando, y llegan al mismo lugar. El burro se detiene otra vez y el hombre sigue golpeándolo hasta que el burro avanza y se vuelven a caer. La pregunta es, ¿quién era el burro? Definitivamente el hombre, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Así somos nosotros. Sabemos que nos vamos a golpear, sabemos que nos vamos a caer. Es más, lo hemos experimentado y volvemos a hacerlo, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. La historia sigue adelante, el capítulo 9, al siguiente. La historia dice en el capítulo 9, versículos 1 y 2, acuérdense que la tribu de Benjamín era una de las más chiquitas dentro de todas las tribus, ¿no?
Había allí en Benjamín un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becocat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Fíjese la característica de Saúl: joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese era Saúl. Y dice de que él fue tomado como el primer rey de Israel. ¿Qué dice de este hombre? ¿Qué dice de este hombre? Dice que es importante recordar que a pesar de haber dejado la teocracia, donde Dios era el rey, y pasar a una monarquía donde Saúl era el rey, Dios aún controlaba los asuntos del pueblo. Fue él quien identificó a Saúl y se lo reveló al profeta Samuel cuando estaba buscando a los animales de su padre. En su divina voluntad, Dios eligió a Saúl para que fuera rey, y esa elección fue posteriormente confirmada por el voto del pueblo. Como mayordomos del reino de Dios, reconocemos la soberanía de Dios que reina de manera suprema, pero Dios también nos da el privilegio de elección personal. La mayordomía cristiana es una sociedad con Dios, ¿no? Un detalle muy importante que no debe pasarse por alto en este punto es de la historia del pueblo de Dios y la elección de un rey, es el hecho de que Saúl provenía de los benjaminitas, la menor de las 12 tribus de Israel. Esa pequeñez no le cayó bien a algunas personas que creían que Judá y Efraín habían sido olvidados. Ellos pensaban en la fuerza y el poderío numérico, y desde su perspectiva, esa decisión colectiva estaba equivocada. Pero Dios sabía lo que hacía, y Saúl fue el hombre elegido para liderar en la batalla, y el Espíritu de Dios estaba con él, ¿no? Dice que durante los primeros años de gobierno de Saúl, Saúl llegó humildemente a ese cargo, a esa responsabilidad, dependía del Espíritu de Dios, y con esa humildad de dependencia llegó a vencer a todos los enemigos de Israel, y se llegó a cumplir la voluntad de Dios con su pueblo, y eran bendecidos en gran manera, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Llegó un momento que Saúl se vio a sí mismo y vio que había derrotado a todos los paganos, ¿no? Que no había rivales que lo pudieran vencer a él, y se sintió orgulloso de sus logros, ¿no? Se sintió orgulloso de sus logros, y por lo tanto perdió de vista a Dios. La historia de la Biblia cuenta de que Samuel llegó a advertirle a este rey Saúl que estaba equivocándose, que se estaba apartando de los caminos de Dios, porque hubo una batalla en que Dios le dijo que matara a todos, ¿no? Pero David, ¿qué hizo? Saúl, ¿qué hizo? Le perdonó la vida al rey Agag y tomó a los animales gordos, los mejores animales, los tomó y se los llevó cautivos, ¿no? Ahí desobedeció a Dios. Mientras que el reinado de Saúl, él era dependiente de Dios, era humilde y escuchaba la voz de Dios a través del consejo del profeta Samuel, el Señor lo bendijo en todo. Pero cuando dejó de escuchar la voz de Dios a través del profeta y comenzó a desobedecer a Dios y comenzó a enorgullecerse y a hincharse por todo lo que había logrado, comenzó a decaer su gobierno. Y allí nos encontramos muchas veces a nosotros, ¿no? Cuando comenzamos a obtener o lograr las cosas que nos hemos propuesto, comenzamos a perder de vista a Dios, ¿no? Y sin darnos cuenta, comenzamos a hundirnos. Estamos caminando sobre el mar y comenzamos a hundirnos porque dejamos de mirar a Dios, ¿no? Hubo una vez un joven que creció en la iglesia de una familia muy pobre, ¿no? Tenía 2 padres que eran analfabetas, eran muy trabajadores, y este niño creció con la bendición de Dios y era muy inteligente. Y este joven, con el apoyo constante de sus padres, estudió medicina. Después de 10 años, él logró terminar la carrera, pero no solamente terminar la carrera, sino con excelencia académica. Fue el mejor alumno, ¿no? Sus padres se rompían el lomo
con tal de apoyarlo a su hijo en esta carrera tan larga, ¿no? Y comprarle lo que necesitaba para que él pudiera, desarrollarse en la vida universitaria. Este joven llegó a terminar la carrera y a la hora de graduarse siempre llaman al mejor alumno para que tenga palabras para todos los presentes, ¿no? Para todos los graduados y sus familias y para todos los académicos. Y los padres llegaron allí, le habían dicho a su hijo que no iban a ir porque no tenían ropa, no tenían dinero ellos. Lo último que habían podido lograr, prestarse, era para comprarle el traje para que este joven se pudiera graduar, ¿no? Y este joven, a la hora que lo llamaron al frente, comenzó a dar su discurso y empezó diciendo: quiero darle gracias a mí porque durante 10 años me sacrifiqué, no participé en ninguna actividad social, ni deportiva, ni nada. En segundo lugar, quiero darle gracias a mí porque dejaba de comer, dejaba de dormir, porque estudiaba y estudiaba y estudiaba. Y él comenzó a hacer una lista y a agradecerse todo a él de lo que había logrado, ¿no? Los padres habían ido en silencio en un salón grande, atrás de una muralla, humildemente vestidos, estaban allí atrás con la esperanza de ver a su hijo graduarse, ¿no? Y cuando escucharon esas palabras, ya se pueden creer la decepción de esos padres, ¿no? Con lágrimas en los ojos voltearon y se fueron. Muchas veces nosotros somos así, ¿no? Cuando logramos algunas metas, cosas que nos hemos propuesto en la vida, perdemos de vista esa sociedad con Dios y dejamos de agradecerle a nuestro Padre Celestial, que es el que ha permitido, nos ha sostenido y nos ha bendecido para lograr lo que nosotros hemos deseado tanto, ¿no? Y hay veces nuestro Padre, así como en la figura, como esos padres, está detrás allí, ¿no? Expectante para ver cuán agradecidos estamos de él, ¿no? Pero muchas veces nosotros dejamos de lado y arrancamos sus lágrimas, ¿no? Porque solamente estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Saúl. Dice que la desobediencia es un gran pecado contra Dios y cuando se sale de control arruina a todos, incluyendo a reyes. Y Saúl se encontraba ahora en la pendiente de la destrucción. Cuando se le ordenó destruir a los amalecitas, Saúl nuevamente mostró desconsideración de la palabra de Dios. Aquí está el pecado de Saúl, ¿no? Desobedeció a Dios y trajo como consecuencia que pagara él esa desobediencia. Dios le quitó su protección y vemos más adelante cómo cayó el gobierno de Saúl, ¿no? Pero Dios nunca ha dejado a su pueblo solos. Pero hay veces, como en el caso de Saúl, que dejan de obedecer la voz de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios deja a su pueblo solo, ¿no? Y ahí vemos en el capítulo 16, en los versos 4 al 7, que leyó Ignacio, que hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pero pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿no? Acuérdense de que Saúl era un hombre joven, hermoso, rubio y alto, ¿no? Era atractivo. Entonces Samuel dijo: seguro que ahora el nuevo rey va a ser igual o mejor que Saúl, ¿no? Por eso cuando vio al primer hijo de Eliab, dijo: este es el ungido. Lo dijo en su corazón. Y Dios, que conoce los corazones, le respondió inmediatamente: no, él no es, ¿no? Y desfilaron todos los hijos, ¿no?
sigue todo el verso, el capítulo 16, dice que desfilaron todos los hijos y Samuel decía en su corazón, este es, y Dios le decía, no. Y terminaron todos los hijos de Isaí de pasar por ahí, y el último dijo Samuel, entonces este es, y Dios le volvió a responder, no. Entonces ahí Samuel le pregunta a Isaí, ¿por casualidad tienes algún otro hijo? Y Isaí le dijo, sí, tengo uno menor, un flaquito, chiquitito, ¿no? Insignificante, ese está ahí con las ovejas pastando allí, ¿no? Y tocando su arpa, habla solo, transmite solo por ahí, ¿no? Y le dijo, bueno, llamarlo, no vamos a comer hasta que llegue tu último hijo. Y cuando llegó, claro, la apariencia de David, a comparación de sus hermanos y a comparación de Saúl cuando fue elegido, era totalmente opuesta, ¿no? Como dicen ustedes aquí, no tenía nada hermoso, ni un brillo tenía este joven. Pero Dios sí tenía un plan específico para él, como lo tiene para cada uno de nosotros. Conocía su corazón y, como más de una vez le he dicho, Dios conoce nuestro futuro, ¿no? Y sabía que él iba a ser un verdadero rey, ¿no? El rey que esperaba a Dios, ¿no? Saúl desarrolló todo su ministerio y Dios le dio talentos, el de la música, y a través de ese talento él fue contratado para ser uno de los artistas, uno de los músicos principales de Saúl, y ahí él aprendió el liderazgo de lo que es dirigir a una nación y escuchar todas las murmuraciones, todas las quejas, todos los problemas que ellos tenían siempre con su pueblo, ¿no? Por eso que Dios bendice, y a lo que nosotros decimos que no tiene la capacidad para rendir un cargo, Dios, ¿qué dice? Sí, ¿no? A ese elige, ¿no? Y Dios lo utiliza. ¿Saben por qué? Porque ve la humildad de esas personas. Hermanos, terminamos con unas preguntas, que es la conclusión y el resumen. Como Señor soberano del universo, Dios es libre de elegir su pueblo y a los líderes, y a veces honrará al menor y al más débil. Amén. Ese fue el caso de David y de muchos David que Dios ha levantado en su pueblo en todos los tiempos. Dios acepta sacrificio y holocaustos del mejor de los animales, pero valoriza mucho más la obediencia, ¿no? Dios no quiere que solamente cumplas aparentemente en venir a la iglesia, venir a las actividades de la iglesia, cumplir con tu responsabilidad de cargo, sino que Dios bendice mucho más allá, ¿no? ¿Qué bendice Dios? Tu obediencia, ¿no? Tu obediencia constante en toda tu vida. La elección de los líderes, Dios mira el corazón de la persona mucho más que su apariencia exterior. David fue un hombre según el corazón de Dios. Las capacidades naturales, talentos y las habilidades adquiridas son dones concedidos por Dios para los objetivos del ministerio y para la edificación de su reino. Amén. Dios a todos nos dio dones y talentos. A todos. Unos dones y talentos más, algunos visibles y otros invisibles. Pero todos son dones y talentos para la causa de Dios. Amén. La mayordomía cristiana es nuestra disposición para trabajar en sociedad con Dios, sometiendo nuestros planes y nuestros talentos a la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la mayordomía cristiana, nuestra disposición para trabajar en sociedad con Dios, sometiendo nuestros planes y talentos a la voluntad de Dios, ¿no? Esa debe ser la constante de cada uno de nosotros. Hermanos, esperemos de que lo que vamos aprendiendo con la misericordia de Dios lo vayamos aplicando en nuestras vidas. Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. La luz que Dios derrama hoy es la oportunidad para que tú y yo pongámoslo en práctica en la causa del Señor. Y así vamos a poder seguir caminando con fe y vamos a seguir honrando a nuestro Dios y también, sin querer, apresurando sus pasos. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, querido Padre, porque tú siempre estás en el control de tu iglesia, en el control de nuestras vidas y también el control de la historia de la humanidad. Amén. Gracias, querido Padre, porque cada día se acercan más tus pasos hacia nuestros oídos, y un día no muy lejano vamos a poder adorarte en espíritu y en verdad cara a cara.
Quédate, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, con el ministerio de los líderes, Señor, como también de nuestro pastor, de su familia, Señor, y todos los planes que tienes para la Asociación Chilena del Norte, Señor, que sea tu voluntad, Señor, en la vida de tu pueblo en este lugar. Quédate con nosotros, acompáñanos con tu Santo Espíritu, bendícenos con tu santa presencia. Favores que te lo suplico, confiando en los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.